El cielo colgaba pesado con espesas nubes grises que proyectaban una sombra solemne sobre él. Cementerio Nacional. Filas y filas de banderas estadounidenses se alineaban en los cementerios. Su tela ondulaba suavemente en la fría brisa otoñal. El aleteo rítmico de las banderas era el único sonido que acompañaba al tranquilo arrastrar de dolientes tomando sus asientos al frente de la reunión. Un ataúd de madera pulida descansaba sobre una plataforma cubierta con la bandera estadounidense. El sargento Daniel Reeves había vuelto a casa para su descanso final. Un hombre que había servido a su país con inquebrantable dedicación tanto en el campo de batalla como en la unidad K9 junto al ataúd que yacía en el césped con las orejas caídas y los ojos nublados por la tristeza estaba Max, el leal pastor alemán de Daniel. Max había sido más que un perro, había sido el compañero de Daniel, su protector, su inquebrantable sombra a través de años de servicio. Y ahora, mientras la familia de Daniel estaba sentada con rostros surcados de lágrimas, Max permaneció donde había estado desde que llegó el ataúd, en silencio inmóvil, sus profundos ojos marrones fijos en el hombre que había pasado toda la vida siguiendo la ceremonia. Se llevó a cabo con silenciosa reverencia. Un sacerdote estaba cerca de lectura del ataúd, escrituras sobre honor y sacrificio, veteranos en uniformes impecables sentados entre los dolientes con las manos descansando sobre sus corazones. El aire estaba cargado de dolor, pero también había una profunda sensación de respeto y gratitud. Luego llegó el momento del saludo de 21 cañonazos. El primer disparo de los rifles rompió el silencio. Las orejas de Max se crisparon, su cuerpo se estremeció ligeramente. La segunda descarga sonó y Max dejó escapar un suave gemido. Al tercer disparo estaba temblando Emily Reeves, la hija de Daniel. Notó la inquietud de Max y se acercó a él. «¿Está bien, amigo?», susurró con voz temblorosa. «Lo sé que lo extrañas». Pero Max no se movió hacia ella. Luego, mientras los disparos finales resonaban por el cementerio y la bandera estadounidense doblada era entregada solemnemente a Emily, Max dejó escapar un ladrido agudo y desgarrador y luego, antes de que alguien pudiera reaccionar, saltó sobre el ataúd. Jadeos ondularon entre la multitud. Algunos veteranos se quedaron de pie instintivamente, sin saber si debían intervenir. El sacerdote vaciló a mitad de la frase, su mirada fija en el psicólogo frente a él. Max se acostó en encima del ataúd, presionando su cuerpo contra la madera como si tratara de sentir la presencia de Daniel a través de él. Un aullido bajo y triste escapó de su garganta, un sonido tan crudo, tan lleno de angustia que envió escalofríos a través de todos los presentes. Emily aferró la bandera doblada contra su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro. Max, uno de los compañeros soldados de Daniel, dio un paso adelante extendiendo la mano hacia el perro. «Vamos, muchacho, es hora». Pero Max no se movió. Su cuerpo estaba rígido, sus ojos marrón dorado fijos en el ataúd. Su pecho subía y bajaba en respiraciones desiguales y luego algo cambió. Las orejas de Max se levantaron bruscamente, sus músculos se tensaron, su nariz se movió salvajemente, como si acabara de captar un olor familiar. Luego, con repentina urgencia, comenzó a empujar el ataúd con su nariz, gimiendo suavemente al principio, luego con más insistencia. Los Mers intercambiaron miradas inquietas. «¿Qué está haciendo?», murmuró alguien. Emily dio un paso adelante, la preocupación parpadeando en sus ojos llenos de lágrimas. «Max, el perro», gimió de nuevo, sus patas delanteras arañando el borde del ataúd. No era frenético, no estaba en pánico, era
Intencional, casi sabiendo el silencio cayó. Sobre la reunión el viento había amainado y por un momento el aire se sintió anormalmente quieto. Entonces algo increíble sucedió. Un murmullo recorrió la multitud como una onda en Still Water. Los dolientes intercambiaron miradas inquietas, susurrando entre ellos mientras Max continuaba empujando el ataúd, sus patas raspando contra la madera pulida. La respiración de Emily se entrecortó. Max, ven aquí. Amigo, su voz era apenas más allá de un susurro cargado de dolor, pero el perro no se movió, permaneció congelado, sus ojos fijos en el ataúd, orejas alerta, cuerpo temblando. Un veterano en uniforme, el cabo Sam Peterson, dio un paso adelante. Su expresión sombría pero intrigada. Había servido con Daniel y había visto de primera mano la profunda conexión entre soldado y K9. Estudió a Max de cerca. Luego se giró hacia Emily. Estos perros tienen un sexto sentido, murmuró. Pueden sentir cosas que nosotros no podemos. Tal vez, dudó. Tal vez Max sabe algo que nosotros no sabemos. El silencio cayó sobre la reunión. Entonces de repente Max gimió y comenzó a cavar en el ataúd. El sonido de sus garras contra la madera envió un escalofrío a través de todos sus movimientos. No eran frenéticos, no eran insensatos, era deliberado, como si intentara alcanzar algo. Un silencio nervioso se apoderó del Mers. Algunos se removieron inquietos en sus asientos. El sacerdote, momentáneamente aturdido, aferró su Biblia con más fuerza. El aire a su alrededor se sentía diferente. Al principio fue sutil, una calidez extraña, casi imperceptible, que parecía irradiar a través del aire frío del cementerio. El viento que había estado agitando las banderas hace unos momentos se había calmado por completo. Emily lo sintió. Una sensación de hormigueo le pinchó la piel, como si estuviera en presencia de algo invisible pero poderoso. Se abrazó a sí misma, su corazón latía con fuerza. Entonces, cuando el sacerdote se aclaró la garganta para continuar con la oración final, la bandera estadounidense que cubría el ataúd se movió. Un jadeo colectivo surgió de la multitud. La tela se movió ligeramente. Una suave y deliberada ondulación a través de la superficie. A pesar de la inquietante quietud del aire, Max echó la cabeza hacia atrás y aulló. No fue un aullido triste esta vez. Algo diferente, algo esperanzador. El pecho de Emily se tensó. Sus dedos agarraban la bandera doblada en su regazo. Podía sentir su pulso martillando contra sus costillas y luego su teléfono vibró. El sonido era ensordecedor en el pesado silencio. Casi dejó caer el dispositivo mientras trataba de sacarlo del bolsillo de su abrigo. Su estómago dio un vuelco cuando vio la pantalla. Mensaje de voz entrante: papá. Su dedo F tembló cuando presionó reproducir. Un clic, un momento de estática, luego la voz de su padre. Hey cariño, si estás escuchando esto, supongo que significa que se acabó mi tiempo. Emily jadeó. Un sollozo atorado en su garganta. Un silencio cayó sobre la multitud. Solo quería que supieras que te amo y siempre estaré contigo. Y Max, cuida de él si alguna vez actúa extraño cerca de mi tumba. No tengas miedo. Emily se tapó la boca con una mano. Eso solo significa que todavía estoy aquí. El mensaje terminó. Max bajó la cabeza y lamió la mano de Emily suavemente, como si él también entendiera. El cementerio estaba en silencio. Nadie habló, nadie se movió, pero en ese
Momento Emily supo que Daniel Reeves nunca se había ido realmente. Emily miró su teléfono, sus manos temblaban el peso del mensaje, la voz de su padre grabada. Antes de su muerte la presionó. Como una ola de la que no pudo escapar. Eso solo significa que todavía estoy aquí. Lágrimas derramadas libremente por su rostro, los dolientes a su alrededor, una vez rígidos por el dolor, ahora estaban en silencio, escuchando, observando, absorbiendo el momento imposible que se desarrollaba ante ellos. Max se sentó a su lado, sus orejas temblaban como si él también hubiera escuchado las palabras de Daniel. Ya no gimió, no arañó. El ataúd, en cambio, bajó la cabeza, presionando su frente suavemente contra la madera, su respiración lenta y constante. Era como si entendiera. Emily dejó escapar una exhalación temblorosa, rozando sus dedos sobre la bandera doblada en su regazo. Él sabía que esto iba a suceder. Su padre la había preparado a su manera y Max también lo había conocido. Una calidez se instaló en su pecho, rompiendo el frío dolor que la había dominado toda la mañana. Miró a su alrededor, viendo la misma silenciosa comprensión en los rostros de los veteranos reunidos. Asintió solemnemente, comprendiendo el tipo de vínculo que no se rompe ni siquiera en la muerte. Incluso el sacerdote, su voz cargada de emoción, murmuró: algunos vínculos nunca se rompen. Max finalmente levantó la cabeza del ataúd y giró sus ojos marrón dorado, encontrándose con Emily. Luego lenta y deliberadamente dio un paso adelante, cerrando el espacio entre ellos. Empujó su nariz contra su palma, su cuerpo apoyado en su tacto. Emily dejó escapar un sollozo silencioso y lo envolvió con sus brazos, sosteniéndolo cerca. Te quedarás conmigo, susurró, presionando su frente contra la de él. Lo prometo. Mientras la ceremonia se acercaba a su fin, la guardia de honor se preparaba para la despedida final. Un viento suave se agitó a través del cementerio, susurrando las hojas de los grandes robles que bordeaban el cementerio. Luego, un sonido, un silbido débil, casi imperceptible, llevado por el aire. Emily se puso rígida. Era distante, apenas allí, pero inconfundible, el mismo silbido corto y agudo que su padre siempre había usado para llamar a Max durante sus días de servicio. Su respiración se atascó, sus dedos apretados en el pelaje de Max. Las orejas de Max se levantaron, su cabeza se inclinó ligeramente, su cola dando un solo meneo lento. Emily dejó escapar una risa llorosa, mirando al cielo. El dolor en su pecho aún persistía, pero por primera vez no era solo dolor, era amor, era recuerdo, era prueba de que su padre todavía estaba aquí y a través de Max, su fiel compañero, su último regalo para ella. Siempre lo estaría. Los días posteriores al funeral fueron demasiado silenciosos. Emily se movió a través de ellos como un fantasma atrapado entre el peso del dolor y lo extraño, el calor persistente que el último mensaje de su padre había dejado atrás. Algunas noches todavía esperaba escuchar su voz, algunas mañanas se encontraba buscando su teléfono, pensando por una fracción de segundo que aún podía llamarlo, pero la persona que más lo sentía, quien realmente parecía perdido, era Max. Durante días después del funeral apenas se movía del lugar. Al lado de la silla de su padre se sentaba allí con la cabeza apoyada en el cojín, como si esperara que Daniel volviera a casa. Se negaba a comer mucho, apenas respondía cuando Emily lo llamaba por su nombre. El pastor alemán, una vez alerta y enérgico, ahora era una sombra de sí mismo, al igual que ella. Pero entonces algo cambió. Una mañana Emily salió al porche con su café, esperando ver a Max en su lugar habitual junto a la silla, pero esta vez no estaba allí. En cambio,
Lo encontró de pie en el borde del patio. Orejas erguidas, nariz levantada hacia él. Aire fresco de la mañana, su postura había cambiado ya. No parecía perdido, parecía listo. Emily frunció el ceño. ¿Qué pasa, chico? Max se giró hacia sus ojos castaño dorado, brillando con algo que no había visto en semanas propósito, y en ese momento comprendió que Daniel no habría querido que se quedaran estancados en el dolor. Había pasado su vida sirviendo a otros, entrenando perros como Max para ser protectores, compañeros, salvavidas, y tal vez, solo tal vez, eso era lo que ella también estaba destinada a hacer. Por primera vez en semanas, Emily sintió algo más que dolor, se sintió determinada. Esa misma noche se sentó en el viejo escritorio de su padre, desplazándose por páginas de información sobre programas de entrenamiento K9. Leyó sobre veteranos que habían ido a trabajar con perros militares, entrenándolos para búsqueda y rescate, terapia y aplicación de la ley. Y cuanto más leía, más segura estaba de que su padre le había dejado algo más que solo recuerdos. Le había dejado una vocación, y ella la iba a seguir unas semanas más. Tarde, Emily y Max se sentaron juntos en el porche, viendo la puesta de sol debajo de las copas de los árboles. Era una de esas raras tardes perfectas, el tipo en el que el aire era lo suficientemente fresco, donde el mundo se sentía quieto pero vivo. Max se sentó a su lado con la cabeza apoyada contra su rodilla, su cola barriendo el porche de madera y movimientos lentos y constantes. Emily dejó escapar un suave suspiro. Vamos a estar bien, amigo, murmuró rascándose detrás de las orejas. Tenemos trabajo que hacer. Max dejó escapar un pequeño resoplido de satisfacción, luego un pequeño brillo parpadeó en el aire. Emily se quedó quieta. Una sola luciérnaga flotaba frente a ellos. Su luz pulsaba suavemente en la oscuridad. Flotó cerca de Max por un momento antes de derivar hacia Emily, flotando a la altura de los ojos como si la estuviera observando. Contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza, y tan de repente como había aparecido la luciérnaga, parpadeó y desapareció de la vista, desapareciendo en la noche. Las orejas de Max se levantaron, su cola se movió una vez y luego ladró un ladrido familiar y feliz. Emily sintió las lágrimas venir, pero esta vez no estaban cargadas de tristeza. Sonrió inclinando la cabeza hacia el cielo. Lo sé, papá, susurró. ¿Todavía estás aquí? Max le dio un codazo en la mano, y juntos se quedaron el camino por delante. Era incierto, pero por primera vez Emily no tenía miedo, tenía a Max a su lado, tenía el recuerdo de su padre guiándola, y tenía un futuro que valía la pena. Mientras la noche se instalaba a su alrededor, Emily y Max caminaron por el camino de entrada hacia un propósito, hacia la curación y hacia el vínculo inquebrantable que nunca se desvanecería. Algunos vínculos son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlos. Emily perdió a su padre, pero a través de Max su amor y legado vivieron su historia. Es un poderoso recordatorio de que el amor nunca nos deja realmente, simplemente encuentra nuevas formas de quedarse. Si esta historia te tocó el corazón, imagina todos los cuentos increíbles que te esperan aquí en Amazing Pause Stories. Desde conmovedores rescates hasta increíbles actos de lealtad. Te traemos las historias más inolvidables de animales y los humanos que los aman. Suscríbete ahora y sé parte de nuestra creciente comunidad de amantes de los animales. No olvides darle me gusta, compartir y presionar la notificación bell para que nunca te pierdas otra historia increíble, porque a veces los que amamos nunca dicen adiós.